Bien, buenas noches. Continuamos con la parte 2 del tema 3, entrando a conocer un poco más de lo que son las sentencias constitucionales. Dijimos en la clase anterior de que las sentencias constitucionales, y es bueno siempre tener presente esto, tienen un valor jurídico especial, un valor jurídico relevante, porque no valen, entre comillas, lo mismo que una sentencia ordinaria. Son sentencias que tienen un valor vinculante y obligatorio, es decir, tienen fuerza de ley, razón por la cual no es lo mismo estudiar una sentencia constitucional que una sentencia ordinaria, porque tienen efectos y tienen connotaciones también muy distintas. Bajo esa lógica, digamos, ya establecí esa premisa, hay que, bueno, siempre tener presente de que el estudio de las sentencias constitucionales es un estudio muy pero muy complejo y además muy profundo, que reviste conocer algunos insumos mínimos que hay que tener siempre presente. Uno de esos insumos es el referido a la tipología de las sentencias constitucionales. O sea, las sentencias constitucionales hay que conocerlas también en cuanto a las diferentes formas o tipos de sentencias que existen, ya que no todas las sentencias son iguales, que son las confirmadoras de línea que dice el profesor Diego López, o las confirmadoras que dice el profesor Wilman Durán, que básicamente se caracterizan porque lo único que hacen es simplemente confirmar o reproducir aquello que se ha dicho en una sentencia básica. Es decir, si una sentencia simplemente aplica, confirma o reproduce sin establecer ningún tipo de matiz, modulación, regla o subregla, esa sentencia es una sentencia confirmadora, porque lo único que está haciendo es confirmar lo que dice la sentencia básica. Entonces, esa tipología de sentencias es muy necesaria conocer, porque esa tipología nos permite comprender que no todas las sentencias son iguales, no todas las sentencias valen, entre comillas, lo mismo, ni tampoco todas las sentencias tienen el mismo efecto. Por ejemplo, una sentencia básico fundadora de línea va a ser una sentencia que va a definir una problemática por primera vez y seguramente va a establecer pautas de esa comprensión. Así, el López Medina, por ejemplo, un poco, digamos, avanzando, compenetrándonos en la doctrina, va a decir que, por ejemplo, las sentencias básicas o fundadoras de línea son aquellas sentencias que son muy pretenciosas, usualmente son sentencias muy ampulosas, muy largas, con muchas citas, mucha doctrina, mucha teoría, y que eventualmente están redactadas, como dice, un grand style, es decir, en un estilo elocuente, en un estilo donde el tribunal quiere dejar sentado ciertos criterios académicos relevantes. Entonces, las sentencias básicas o fundadoras de líneas se caracterizan justamente por eso, porque son sentencias usualmente muy largas, muy extensas, eruditas en doctrina, exponen muchos conceptos incluso de jurisprudencia comparada, porque lo que hace el tribunal en esa sentencia es definir su posición sobre un tema en concreto. Hay otras sentencias que son las sentencias hito. Las sentencias hito son las sentencias moduladoras que vimos hace un momento. Y lo que hacen estas sentencias moduladoras, como ya dijimos, es simplemente establecer reglas o subreglas, es modular entendimientos que se han definido anteriormente. Usualmente el tribunal utiliza este tipo de sentencias para hacer algunos cambios en jurisprudencia, para unificar algunos criterios que pueden estar dispersos o eventualmente para aclarar ciertos conceptos que son oscuros. En cambio, hay una tercera categoría de sentencias, como ya vimos, que son las sentencias confirmadoras, que lo único que hacen en resumidas cuentas es aplicar, confirmar lo que ya se ha dicho antes. Entonces, son sentencias que no establecen ninguna regla, tampoco ninguna subregla, no están modulando nada, simplemente están aplicando lo que el tribunal ha confirmado y ha dicho ya antes en una sentencia anterior. En el caso de Bolivia, el Tribunal Constitucional reconoce y aplica esta tipología de sentencias, que han visto que efectivamente es una tipología de sentencia bastante simple, porque en realidad esa tipología de sentencia es la tipología más básica. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional de Bolivia incluso va a reconocer otro tipo de sentencias, como las sentencias sistematizadoras, la sentencia unificadora, la sentencia reconductora, la sentencia mutadora,
que son otra forma u otra tipología de sentencias que también existe dentro de lo que es la doctrina constitucional. Entonces es bueno tener presente como aporte de esta unidad académica que no todas las sentencias son lo mismo, hay que saber distinguir frente a qué tipo de sentencia uno se encuentra, porque a partir de eso uno va a comprender la significación y el efecto de una sentencia. Por ejemplo, puede usted leer una sentencia básica o fundadora de línea sin saber que esa sentencia básica ya ha sido modulada posteriormente por otros fallos que han definido, redefinido ciertas reglas o subreglas. Entonces es bueno siempre manejar y precisar muy bien esta tipología de sentencias porque además es la tipología que se maneja de la jurisdicción constitucional. El Tribunal de Bolivia, el Tribunal Constitucional, va a hacer incluso alguna precisión sobre algunos conceptos de esta variedad de sentencias que estamos un poco mostrando, como por ejemplo la sentencia reconductora, la sentencia aplicadora de norma, la sentencia unificadora, pero bueno, en fin, son conceptos que eventualmente el tribunal maneja y que con el paso del tiempo van a ir ustedes manejando de mejor manera. Entonces, un aporte de este derecho nuevo, de este derecho constitucional, de este derecho procesal constitucional que nace con la jurisdicción constitucional en la reforma de 1994, es que el derecho en Bolivia deja de ser un derecho simplemente legislado, deja de ser un derecho simplemente de leyes y pasa a ser un derecho de jurisprudencia. Hoy en día es más importante lo que dicen los fallos, las sentencias del Tribunal Constitucional que lo que dicen incluso las mismas leyes. Hemos pasado de un derecho de leyes a un derecho de jurisprudencia, a un derecho de precedentes, que básicamente es la tendencia muy fuerte en América Latina y que para algunos viene a ser parte de esa corriente que se llama como la corriente del neoconstitucionalismo. Entonces, hay esta frase a modo de chiste que les va un poco a ilustrar la idea sobre la relación entre la ley y la jurisprudencia, ¿no? Es decir, la ley puede decir una cosa, pero la jurisprudencia puede interpretar el alcance de esa ley, por ende es más importante conocer la jurisprudencia, en este caso constitucional, que simplemente el tenor de la ley. Aquí van a encontrar ustedes una variada gama de tipologías que el tribunal presenta en sus informes del 2015, por ejemplo, te muestra el porcentaje de sentencias que ha habido en cada caso, según la sentencia mutadora, aplicadora, fundadora, para que vean que esa tipología es una tipología muy propia de esta jurisdicción y que no es solo un tema de solo académico o de rigurosidad conceptual, es un tema de aplicación muy concreto, ¿no? Y va a igual identificar en este informe, por la tipología de sentencias, cuántas sentencias se han dictado. Por ejemplo, pueden ver aquí 9.626 sentencias confirmadoras, pueden ver acá, ¿no? 50 sentencias acá, por ejemplo, de primera sentencia confirmadora, de modo tal que ustedes ven acá que el mismo tribunal clasifica sus sentencias de acuerdo a esta tipología, porque sin esta tipología básicamente es imposible conocer cómo se manejan y cómo que básicamente analiza la evolución jurisprudencial del concepto de seguridad jurídica. Podemos encontrar también cuadros así, que los he trabajado, sobre otros temas. Por ejemplo, en este caso es un tema referido en la jurisprudencia constitucional a la definición de lo que es un predio urbano y un predio rural. ¿No? Hay una suerte de disputa sobre la definición de cuándo un predio es urbano y cuándo un predio es rural, y hay una evolución de jurisprudencia que más o menos se desarrolla así. Lo mismo pasa con esta otra sentencia que pueden ver ustedes sobre el derecho a la participación política. Hay una sentencia del 2012 que define lo que es este derecho. Más adelante, meses más adelante, va el tribunal desarrollando mediante sentencias moduladoras el alcance de este derecho. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con otra sentencia moduladora del año 2012, donde también se amplifica el concepto de este derecho a la participación política. Pueden lo mismo ver en este juego que les presento de sentencias, en este cuadro, sobre el recurso de reconsideración en materia municipal.
Vean ustedes en esta sentencia, en esta primera sentencia del 10 de mayo del 2010, el tribunal dice que el recurso de reconsideración no es un recurso que se deba agotar previamente para plantear el amparo. En cambio, un par de meses más tarde, en julio del 2010, el tribunal dice todo lo contrario. Dice que para plantear un amparo en materia municipal se debe previamente agotar el recurso de reconsideración, porque si no se agota este recurso, uno no puede activar eventualmente la acción de amparo sin antes haber agotado este recurso, que es el recurso de reconsideración. Entonces vean ustedes cómo cambia, cómo evoluciona, cómo establece reglas y subreglas la jurisprudencia constitucional, como pueden ver en este caso, que es un caso muy de lo que se pretende eventualmente enseñar. Hay unas construcciones mucho más complejas, como estas de jurisprudencia que tienen acá, de todo el cuadro de la jurisprudencia constitucional. Y bueno, hay toda una técnica, hay toda una metodología para lograr esto, que eventualmente está en la doctrina y que más adelante van a conocer, y que eventualmente te lleva a construir cuadros como este es un cuadro de Colombia, ¿no? De cómo se construye una línea jurisprudencial sobre un tema en concreto, que bueno, no estaría, pero sí es una tarea muy interesante. Lo que debe quedar claro en esta parte de la discusión que estamos llevando y analizando con ustedes es que eventualmente hay digamos, una suerte de revolución en el derecho con la creación de la jurisdicción constitucional, ya que eventualmente hay una suerte digamos, de proliferación de sentencias constitucionales que van definiendo reglas y subreglas para diversas temáticas de la vida cotidiana. Por ejemplo, esta sentencia hace referencia a la que no hay detención preventiva en accidentes de tránsito. Esta otra sentencia, por ejemplo, da cuenta de que la investigación preliminar, que es la primera fase de la investigación en materia penal, no puede durar más de 90 días, ¿no? Cosas así. Por ejemplo, hay una variedad de sentencias que pueden encontrar, digamos así, puestos de venta en Santa Cruz, por ejemplo, con sentencias que van definiendo y resolviendo temáticas diversas, como mandamientos de libertad, filiación en derecho familiar, prescripción de la asistencia familiar, es decir, gran parte de las temáticas que hoy en día se aplican en el litigio cotidiano están regulados y definidos por sentencias constitucionales. De modo tal que el derecho de jurisprudencia o el derecho de precedentes es un derecho que ha transformado radicalmente Bolivia y que bueno, básicamente hoy en día si no estás actualizado, no estás actualizado en el tema de jurisprudencia, vas a ser ciertamente un poco menos abogado, porque eventualmente gran parte de esta jurisprudencia se define temas y temáticas que vas a tener que aplicar en la vida cotidiana en tu trabajo. Hay ya lugares especializados como esta oficina, por ejemplo, que lo que simplemente hace esta oficina es buscar jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo de Justicia, sobre diferentes temáticas en civil, penal, laboral, comercial, porque básicamente muchos temas, gran parte de los temas, ya se definen en jurisprudencia y no tanto en la ley, lo cual nos lleva a, desde una perspectiva doctrinal, a comprender de que estamos en una suerte de un nuevo constitucionalismo, un constitucionalismo, como va a decir Wilfred Ballou, un académico norteamericano, el constitucionalismo del árbol vivo, ¿no? Que básicamente va a indicar este autor de que hoy en día la Constitución es una suerte de documento vivo que se va interpretando, reinterpretando a partir de los fallos y la jurisprudencia que emite el Tribunal Constitucional, de modo tal que nunca acaba esta tarea y de modo permanente se va y retroalimentando de modo permanente. Bueno, vayamos al punto 6, cuál es el referido a la estructura de las sentencias constitucionales. Aparte de conocer la tipología de las sentencias, hay que también saber de que estas sentencias constitucionales tienen una estructura de las sentencias constitucionales. ¿Qué significa eso? Significa que eventualmente cuando uno agarra la sentencia en sus manos y lee una sentencia, debe conocer la estructura de esa sentencia, debe conocer cómo se conforma esa sentencia, es decir, qué partes tiene esa sentencia.
De modo tal que básicamente una sentencia constitucional tiene tres partes de modo concreto. Tiene la ratio obiter dicta, tiene la ratio decidendi y tiene el decisum. La ratio obiter dicta, si ustedes, tienen una sentencia a mano, básicamente es la primera parte, o hace referencia a la primera parte, referida a los antecedentes de hecho y a la relación de los problemas que el tribunal está conociendo en ese caso. En Bolivia, van a ver más adelante, hay una forma de identificar eso y que básicamente tiene que ver o hacer referencia a la primera parte de la sentencia. Hay una parte que es la parte mucho más importante, que en realidad es el corazón de la sentencia, que es la ratio decidendi. La ratio decidendi en realidad es la parte más importante, porque en esta parte va a ser la parte en la cual el Tribunal Constitucional va a definir su posición jurídica sobre un tema en concreto. Va a definir su posición jurídica sobre una problemática que ha sido presentada de modo especial. De modo tal que en la ratio decidendi es la parte donde el tribunal va a establecer las reglas y sus reglas más importantes para resolver una causa. En el caso de Bolivia, cuando ustedes tengan, y sería bueno que se busquen una sentencia constitucional, básicamente esta parte empieza cuando hay un título, cuando se identifica un título con el nombre de fundamentos jurídicos del fallo. Cuando ustedes vean un título que dice fundamentos jurídicos del fallo en su sentencia, ahí empieza la ratio decidendi, es decir, empieza la parte más importante donde el tribunal va a definir la problemática que está pues queriendo resolver. Y finalmente hay una tercera parte que es el decisum, que en el caso de Bolivia empieza donde hay un título que dice por tanto, que básicamente es la resolución final tomada en el concreto. Entonces, en resumidas cuentas, estas tres partes que tiene una sentencia son las partes que eventualmente el que se llama la sentencia tiene y que deben ustedes precisar muy bien. Yo les sugiero que se busquen una sentencia, cualquier sentencia constitucional, ¿no? Y vean, revisen y verifiquen que existe efectivamente estas partes. Entonces, esta definición de las partes, les comento incluso, es una definición que no estaba inicialmente en la ley así como uno ve, ya que eventualmente esta definición se la incorporó en una sentencia del año 2002, es decir, hace 18 años atrás, en la sentencia 58 del 2002, donde el tribunal, justamente para uniformar la estructura de las sentencias constitucionales, definió justamente esta estructura de la sentencia en tres partes: la ratio obiter dicta, la ratio decidendi y el decisum. En algunos casos, la ratio obiter dicta, que es la primera parte, se escribe así como obiter dictum, que básicamente no altera la esencia porque hace referencia a lo mismo que es la ratio obiter dicta, ¿no? Pero es bueno siempre tener presente que una tiene siempre estas tres partes de modo concreto y puntual. ¿Cómo se busca una sentencia constitucional? Y es bueno saber eso. Bueno, para empezar, lo primero que tienen que hacer los que quieran bajarse una sentencia para empezar a estudiar esto, es entrar a la página web del tribunal, a la página TCP Bolivia Gov TCP, ponen en el Google, igual les sale, y directamente los va a llevar a la página web del Tribunal Constitucional. Seguidamente van a encontrar ustedes a mano izquierda este recuadro que he copiado acá, donde le va a dar esta opción de buscar causas y resoluciones. Uno entra a estas causas y resoluciones y eventualmente le va a salir después esta variada gama de opciones. Puede buscar usted una sentencia por los nombres de las partes involucradas, puede buscar por el número de resolución, por el número de expediente, o finalmente puede buscar usando un criterio de jurisprudencia. ¿Qué significa buscar el criterio de jurisprudencia? Significa que simplemente uno puede poner un concepto como por ejemplo derecho a la defensa y simplemente el tribunal le va a arrojar una variadas sentencias que hagan referencia a ese concepto que usted está buscando. Pero bueno, usted pone entonces un concepto, pone un nombre, una resolución e inmediatamente
Entonces es fácil, uno puede encontrar sentencias así, o en su caso también puede entrar a esta ventana que dice sentencias relevantes, donde el tribunal va compartiendo algunas ideas, algunas sentencias que son importantes por algún concepto que ha definido el TCP. Entonces uno puede hacer clic en una de estas opciones y le va a llevar a la sentencia. Usted puede bajar esa sentencia para eventualmente estudiar y conocer cómo se estructuran estas sentencias. No conocer eso, como el principio, por ejemplo, de congruencia, que básicamente hace referencia a que la sentencia debe responder o debe dar respuesta a a las a la demanda, a los puntos de la demanda. Es decir, si uno demanda 4 puntos, la sentencia tiene que dar respuesta o resolver, sea de forma negativa o de forma positiva, esos puntos que se están planteando en la demanda. Tiene que haber una correlación entre lo que se demanda y lo que se resuelve en la sentencia. Principio de motivación, según el cual los fallos deben estar fundamentados, deben estar argumentados en hecho y en derecho, de modo tal que la parte pueda eventualmente conocer las razones que el tribunal imprime al momento de dictar un fallo. Principio de colegialidad, según el cual la sentencia expresa o resume el pensamiento del Tribunal Constitucional sobre un tema en concreto, ¿no? Es decir, el fallo supone que el tribunal está pronunciándose de esa forma y no solo una persona en particular. Y claro, el principio de eficacia, que básicamente hace referencia a la noción y a la idea de que bueno, en Bolivia cada fallo lo que hace en última instancia es interpretar la constitución política del Estado y eventualmente a partir de eso garantizar la eficacia de la norma constitucional para lograr su aplicación efectiva en el orden cotidiano y en la vida cotidiana de las personas. Bueno, todo esto nos lleva, como ya han comprendido, a ver cómo el derecho se ha transformado con esta ley 1836 y el artículo 44, porque a partir de este artículo y esta ley lo que pasa en Bolivia es que entramos a un derecho de precedentes, entramos a un derecho donde eventualmente se transforma el orden jurídico nacional y eventualmente se asigna un valor preponderante a las sentencias constitucionales que, como ya les he explicado, no tienen el mismo valor que una sentencia normal y eventualmente tienen fuerza de ley, ¿no? Esa es la importancia de conocer esta jurisdicción. Este artículo 44 de la 1836 luego estuvo en el artículo 8 de la 027, que copiaba básicamente. También se encuentra presente en el artículo 203 de la Constitución Política del Estado, que dice que las sentencias constitucionales son vinculantes y son obligatorias. Entonces, ello muestra, mis queridos compañeros, la importancia de la jurisprudencia constitucional en el desarrollo del derecho hoy en día. Y dentro de eso, conocer muy bien la tipología o clasificación de sentencias y eventualmente conocer la estructura de la sentencia, y para eso les pongo este chiste acá, ¿no? Que simplemente resume una idea jurídica que les he expuesto hace un momento atrás, ¿no? El chiste dice: no trates como ratio decidendi a quien te trata como viterdigita. Bueno, espero que entiendan la idea para su conocimiento. Bueno, para ir cerrando esta introducción básica al manejo de sentencias, simplemente hay que acabar diciendo de que una sentencia se puede aplicar a un caso en concreto, siempre y cuando, y aquí viene la clave, siempre y cuando se trate de casos medianamente análogos, se trate de casos que tengan alguna vinculación, que tengan correlación, porque para aplicar un caso a otro tiene que haber cierta analogía que permita de alguna forma aplicar esa sentencia al caso que usted pretende aplicar. De modo tal que, por ejemplo, si usted quiere resolver un problema dentro del derecho familiar, tiene que buscar sentencias que más o menos sean aplicables o parecidas o emergentes en un caso también de derecho familiar. Si usted quiere resolver un caso en materia agraria, tiene que buscar jurisprudencia que tenga alguna analogía con el tema agrario. Y lo mismo en cualquier caso que usted quiera revisar. El tribunal ha hecho algunas precisiones sobre esta regla de analogía que se exige en esta jurisprudencia, en este campo de jurisdicción,
y ha marcado dos ideas. La primera fue una decisión del 2012, donde decía que para aplicar una sentencia a un caso o a un juicio en concreto, debía haber identidad de hechos. Más adelante, el 2016, el tribunal flexibilizó esta medida y dijo que es suficiente que haya una suerte de analogía, no siempre identidad exacta en los hechos, simplemente una analogía en cuanto al fondo del problema. Y en ese caso sí se puede aplicar la sentencia. Entonces, vean ustedes, hemos transitado en este tiempo hacia un derecho de jurisprudencia, un derecho de precedentes, que básicamente son hoy el campo vivo del derecho en Bolivia y que definen el sentido del orden jurídico nacional. Es decir, hemos transitado de un derecho de leyes hacia un derecho de jurisprudencia, de principios, de constitución. Básicamente esa es la introducción que quería hacer el día de hoy con ustedes y pues les agradezco su tiempo. Gracias, buenas noches.